Así es, Errázuriz es la bodega de esta semana y con su línea Max que vamos a conocer hoy de la mano del enólogo jefe Tomás Muñoz, que en vivo desde Chile, Santiago, nos va a contar de este vino. Una de las características más importantes de Errázuriz es que es una viña, desde su origen, ha sido una viña familiar. Desde el fundador hasta el actual dueño es la misma familia. Eduardo Chadwick es la quinta generación y ya la sexta generación, sus hijas, ya están trabajando en la viña. Y es una viña que tiene una historia, fue fundada en 1870, entonces tiene ya una historia bastante larga, más de 150 años. Y un poco este concepto es bien relevante, es súper importante el hecho de que sea familiar y que tenga toda esta historia, porque uno puede ver un poco desde su fundación, desde la visión que tuvo el fundador, que se llamaba Don Maximiano Errázuriz, un poco cómo se ha mantenido a lo largo de la historia y cómo ha ido desarrollando todo lo que hacemos. Entonces, Viña Errázuriz fue fundada, como dije, en 1870 en el Valle de Aconcagua, ¿ya? Y un poco la visión siempre ha sido este enfoque, esta búsqueda constante por hacer los mejores vinos y mostrar el potencial que tiene Chile, obviamente el potencial que tiene Aconcagua también, para hacer vinos de nivel mundial, ¿cierto? Entonces, bueno, don Maximiano Errázuriz está ahí en la foto, el gran jefe, funda la Viña Errázuriz en 1870 y luego la quinta generación, en 1983, asume el actual dueño, que es Eduardo Chadwick. A sus 24 años, de la foto ahí, es el joven de la izquierda, en esa época tenía 24 años, y fue bien interesante porque entendió muy bien esta visión, este enfoque que tuvo desde don Maximiano, y bueno, él estudió ingeniería civil, no tenía grandes conocimientos en vino, entonces se abordó a estudiar y entendió muchas cosas desde la esencia de cómo se trabajaban los vinos o las grandes casas de vino a nivel mundial, y trajo estos conceptos a Chile y a Errázuriz. Entonces, por ejemplo, uno de los conceptos que hoy en día más destacan a Viña Errázuriz es que Eduardo entendió que las grandes casas de vino, los grandes chateaux, guardaban cierto porcentaje de los vinos de alta gama, de sus grandes vinos, y de cada cosecha guardaban este pequeño porcentaje, y él comenzó a hacer lo mismo con nuestros vinos íconos. En ese minuto, el gran vino ícono era Don Maximiano Founders Reserve, sigue siendo hasta el día de hoy el flagship de la viña, y desde este año, desde 1983, él comenzó a guardar muy metódicamente un porcentaje de la producción de cada año, ¿cierto? Y con el tiempo empezamos como viña a, como les decía yo, a tomar toda nuestra forma de trabajar desde como visión muy pionera, muy de desafiar y romper nuestros propios paradigmas. Entonces, en 1993, por ejemplo, introdujimos el Syrah a Chile. Y no solo eso, ahí en la foto pueden ver que está plantado en una ladera. Entonces, este fue una de las primeras plantaciones en ladera en Chile, definitivamente la primera para nosotros. Entonces, para mí esto es un concepto súper importante, es un hito muy relevante. O sea, no solo decidimos como desafiarnos a explorar una variedad que no conocíamos, sino que además decidimos plantarla en un sistema que no conocíamos, que Chile casi no conocía, y eso nos empujó también. En esa época nosotros en Chile regábamos, casi todas las plantaciones eran regadas obviamente por gravedad. Definitivamente nosotros en Errázuriz regábamos todo por gravedad,
Y obviamente el plantar en ladera nos obligó a desarrollar todo el sistema de riego por goteo, ¿cierto? Riego tecnificado, que es mucho más sustentable y eficiente. Entonces es un hito para nosotros el absolutamente desafiar la forma en la que conocíamos y trabajábamos, el trabajar con una variedad nueva en un sistema de conducción, en un sistema de trabajo nuevo, ya porque era en ladera, con un sistema de riego que era nuevo para nosotros, es realmente un desafío tremendo. Creo yo que es uno de los grandes hitos de la historia de la viña. Luego, en 1995, por ejemplo, este vino que era Don Maximiano, era hasta ese minuto un 100% Cabernet Sauvignon. Decidimos, esto que con el tiempo había sido probar variedades nuevas, ya en el 95 consideramos que el Cabernet Franc era como estaba suficientemente desarrollado y suficientemente potente y de una calidad suficiente para entrar a esta nueva mezcla. Transformó este vino Don Maximiano en una mezcla por primera vez en 1995. Y luego en 1997 este mismo vino Don Maximiano es lanzado a exportación por primera vez. En el 2004, uno de los grandes hitos, que ahí tenemos un video preparado, entonces podríamos partir con eso. Nace este hito de la cata de Berlín, o el Berlin Tasting. Partamos con el video y les cuento un poco más. On a cold January morning in 2004, 36 of Europe's most highly regarded wine critics, journalists, and buyers met in Berlin to blind taste 16 wines. Eduardo Chadwick, owner and president of the Chilean winery Viña Errázuriz, organized the Berlin tasting and seminar with a simple yet powerful objective. The Berlin tasting came upon my frustration that critics were not really recognizing the quality of our wines because they knew they were Chilean, and Chile was a new country coming into the world stage. So the idea was to have a blind format where they could concentrate on their senses and really evaluate our quality for what it was. Stephen Spurrier, one of the world's foremost wine critics, hosted the tasting. The wines were selected from Bordeaux and Tuscany's legendary millennial vintage, most of which had been awarded an immaculate score of 100 points by wine critic Robert Parker. The wines were carefully served without revealing the labels. The results were compiled and calculated, and then the unexpected happened. I was surprised, to say the least. When Eduardo knew that he'd got a wine in the top 5, he relaxed visibly. He turned to me and said, "That's nice." And then the next 2 were French, and then the top 2 were his. He didn't expect a result like that. Nor did I. Nor did anyone else. From Berlin, this unique experience was recreated in the wine capitals of the world, setting out to test the ultimate standards of quality for an icon wine, consistency, and aging potential. Yet, around the world, the Chilean wines consistently earned acclaim, opening minds to Chile as an origin for truly world-class wines, one glass at a time. Entonces, bueno, ahí como les contaba Eduardo, creo yo que este es uno de los hitos y muestra de nuevo este espíritu de desafiarnos, de buscar más, de romper lo que estamos acostumbrados a hacer, que es muy típico de Errázuriz desde sus inicios. Entonces, en 2004, como decía Eduardo, él organiza esta cata para mostrarle al mundo. Nunca fue el objetivo ganar. No era lo importante para nada, pero sí era el objetivo mostrar que podíamos ser competitivos y eso se logró. Y esto que como intención fue hacer solo un evento, los distintos mercados, los distintos países o la gente relevante de distintos países empezaban a decir sí, pero eso pasó allá con esas personas, tienen un paladar distinto. Entonces, con el tiempo, Eduardo dijo, ok, hagámoslo de nuevo en tal otro país, con estas otras personas, mismo concepto, a todas ciegas, etcétera, etcétera. Y luego otro y otro, y se pasó 10 años haciendo en 18 países distintos, hizo 22 eventos que todos se llamaron Cata de Berlín.
Entonces, esto fue un hito, y si uno mira los puntajes, y esto al final fue un hito para Chile, que hizo que los distintos críticos comenzaran a viajar a Chile, a conocer y probar los vinos y entender qué es lo que estábamos nosotros tratando de mostrar. Y si uno revisa los puntajes en la historia desde el 2004 en adelante, Chile ganó, independientemente de nosotros, como Viña Errázuriz, Chile empezó a ganar mucho más prestigio, a un poco posicionarse en vinos de alta gama. Así que de todas maneras es un hito no solo para Errázuriz, sino que para Chile. Luego en 2005, por ejemplo, fue la primera cosecha de CAI, que es nuestro ícono de esta variedad muy emblemática chilena, que es el Carmener. Ahí de cada uno de estos podría hablar un montón, pero el Carmener es una variedad que era de origen francesa, de la zona de Bordeaux, y se extinguió por una plaga, y fue redescubierta más de 140 años después, en 1994, fue redescubierta en Chile. Y desde 1994, fue el 24 de noviembre, esto ya se celebraron los 30 años, y en estos 30 años Chile ha desarrollado, y cada viña tiene un poco su expresión de lo que es la mejor versión del Carmener, y obviamente CAI es la nuestra. Luego en 2010 inauguramos nuestra bodega ícono, con un diseño sustentable que busca reducir el impacto de consumo energético, un poco de la huella, ya sea huella de carbono en la producción de nuestros vinos de alta gama. Un poco también un statement de no solo el enfoque y la convicción que tenemos de la producción de los vinos de calidad, sino que de manera sustentable. Luego, en 2012, gracias de nuevo, a esta búsqueda constante de entender y explorar en nuestro valle de Aconcagua, y de buscar de nuevo, desafiarnos a entender mejor y ver cuál es la mejor expresión de este valle, es que Errázuriz comenzó plantando en 2005 y 2006 este viñedo que ven ahí en la foto, en Aconcagua Costa, muy cerca de la zona de Valparaíso, y en 2012 la establecimos gracias a nuestro empuje, porque fuimos la primera viña ahí. Se definió como una denominación de origen nueva en Chile, y luego de eso distintas viñas comenzaron a establecerse en el lugar, después de que comenzaron a ver la calidad que podíamos obtener de ese lugar. En 2013 esta misma bodega ícono fue reconocida en The World Atlas of Wine por su diseño sustentable, por ser pioneros en este tipo de diseño de estas bodegas de alta calidad. En 2017 fuimos reconocidos como The Best Winery of the Year por la revista Wine Advocate de Robert Parker, también un reconocimiento muy importante. En 2018 Eduardo Chadwick fue reconocido como Decanter Man of the Year, el primer chileno y único chileno en ser reconocido como Decanter Man of the Year. Luego en 2020, que esto creo que de nuevo es muy interesante, yo les comenté que en 1983 Eduardo decidió comenzar a guardar de Don Maximiano pequeños porcentajes de las producciones de cada cosecha. Y en 2020, cuando estábamos celebrando nuestro aniversario de los 150 años de la fundación de la viña, él decidió dijo, este es el año en que nosotros abrimos la bodega histórica y le mostramos al mundo el gran potencial de guarda que tienen los vinos en Chile y obviamente en Aconcagua. Abrimos esta bodega y Don Maximiano se convirtió en el vino, no solo en el vino que tiene mayor historia, sino que en Chile, en los vinos íconos, Don Maximiano es el que además puede mostrar mayor trayectoria. No solo es un vino que nació antes, sino que es el vino que puede mostrar mayor cantidad de cosechas históricas, cosechas antiguas en Chile.
Y eso también sienta un precedente, es un vino que es muy importante para Chile, porque muestra que Chile realmente tiene el potencial para hacer vinos de guarda. No solo grandes vinos, sino que tengan un gran potencial de guarda. Y bueno, en 2023, don Maximiano recibió por la revista Descorchados, que es la revista más importante en Chile de vinos, recibió su puntaje máximo, que es de 98 puntos. Luego en 2024 estuvimos todo el año haciendo estos aniversarios de la Cata de Berlín. Se cumplieron 20 años desde la primera Cata de Berlín, y Eduardo hizo un nuevo formato, más allá de estar haciendo catas a ciegas, hizo una masterclass que replicó en 14 países distintos, y que fue acompañado por sus hijas. Ahí hay 2 de las 4 hijas en la foto, un poco para también seguir transmitiendo el legado. Así que eso como a nivel de historia, y un poco para contarles de qué es lo que hemos descubierto con el tiempo en nuestro Valle de Aconcagua. Bueno, pueden ver en la foto, está el Monte Aconcagua. El Valle de Aconcagua toma su nombre por el Monte Aconcagua, que es la montaña más alta de todas las Américas, de todo el continente americano, con casi 7.000 metros de altura. Y esta montaña da origen al río Aconcagua, que alimenta obviamente y da vida a todo este Valle de Aconcagua, que es un valle muy particular, porque es un valle, como pueden ver en este mapa, es un valle que es de norte a sur muy angosto. Ustedes, a ver, para los que conocen Chile, o incluso para los que no conocen, para explicarlo, Chile es un país muy largo, muy largo, pero muy angosto. Y en este pequeño territorio de este a oeste, en que estamos obviamente flanqueados no solo por el Océano Pacífico, sino que además por la cordillera de los Andes. Y en este pequeño territorio tenemos 2 cordilleras. Una es la cordillera de los Andes y otra es la cordillera de la costa. Y en esta cordillera de la costa, que también es mucho más pequeña y mucho más antigua de suelos, cumple un rol clave en la distribución del clima en Chile. Entonces, desde el Océano Pacífico vienen corrientes de aire frío, muy frío, que refrescan toda la zona, y esta cordillera de la costa hace una especie de muro y genera que toda la zona costera es de clima fresco, y toda la zona entre la cordillera de la costa y la cordillera de los Andes se le llama valle interior, o valle que es un valle un poco más cálido, y es suficientemente cálido para madurar variedades tintas como el Cabernet Sauvignon, Carmener, Merlot, Syrah, Malbec, Petit Verdot, muchas otras variedades. Y en la costa tenemos este clima muy apropiado para variedades como el Sauvignon Blanc, el Chardonnay, Pinot Noir, Syrah también. Gabriel. Sí, Tomás, la bodega principal está entre las 2 cordilleras, en un valle entre las 2 cordilleras. Correcto. ¿O está después de la cordillera de la costa? Está en donde dice Max 1, no sé si ven ustedes mi mouse, ¿cierto? No, aquí no se ve el mouse, pero voy a hacerlo más grandecito. Dice Concón, Viña del Mar, Valparaíso. En la zona donde dice Errázuriz, en la mitad del valle, donde dice Errázuriz, ahí dice Max 1. Dice Max 1. Ahí en ese puntito rojo es donde está la bodega. Okay. Ese es el campo original. Ahí es donde no solo estableció el primer viñedo, sino que es donde comenzó toda la exploración del resto del valle. Ok. Sí, todas están relativamente cerca, Max 2, Max 3. Claro. Exacto. O sea, hay algunos que están cerca y otros que se van acercando hacia la costa. Y esto, para que se hagan una idea, desde donde dice Max 1 hasta el viñedo, el punto más grande que está en Aconcagua Costa, son 67 kilómetros. Uy, no es tanto. No es tanto. De hecho, pero bueno, lo interesante más que la gran distancia es la diversidad en esta pequeña distancia. Entonces, por ejemplo, tenemos desde la zona en donde está la bodega, donde dice Max 1,
tenemos distintos tipos de suelo. Nosotros, con el paso del tiempo, en estos 150 años, hemos ido entendiendo que obviamente la mejor calidad, la mejor expresión y los mejores vinos se producen en pequeños rincones, son en microclimas, que son sectores en donde un poco este efecto sinérgico de la brisa, de la temperatura, la exposición al sol, los tipos de suelo y obviamente las distintas variedades van generando estos componentes únicos que expresan distintas cosas, ¿cierto? Y al final cada vino es el reflejo de una expresión, ¿cierto? Ahí podría llegar otro enólogo y hacer algo distinto. Un poco lo que nosotros queremos mostrar en nuestros vinos es lo que nosotros creemos que es la mejor expresión de nuestro lugar. Y lo interesante del Valle de Aconcagua es que es muy único, porque en esta zona media, justo en donde cruza este valle, o donde el río Aconcagua cruza la cordillera de la costa, ustedes pueden ver que se interrumpe la cordillera, ¿correcto? Que se ve casi como una línea la cordillera. Es muy continua a lo largo de Chile, y es interrumpida en esta zona del río, donde el río Aconcagua cruza, y genera esta entrada de aire, de viento frío, de brisa fría, desde la costa hacia el valle cálido, ¿cierto? Y eso genera que el valle sigue siendo suficientemente cálido para madurar estas uvas, estas variedades tintas, pero tiene este efecto de frío, este efecto tipo aire acondicionado, que es muy intenso en las tardes y en la madrugada, que ayuda a la uva a enfriarse, ¿cierto? Tiene suficiente temperatura durante el día para madurar, pero se enfría tan rápido que preserva de mucho mejor manera la acidez, el color y los aromas. Y eso es muy característico de Aconcagua. Nuestros vinos son frescos, son jugosos, dan esta sensación de que la boca se hace agua, ¿cierto? Esta sensación de que dan ganas de beber más. Entonces son vinos que son muy atractivos en efecto, como la sensación en boca, pero además son muy aromáticos, son intensos en color, y la acidez es la columna vertebral para cualquier vino que quiera tener buen potencial de guarda. Entonces los vinos en este valle viven mucho tiempo. Es un valle muy especial, y además yo digo un poco es un santuario. Si uno viene desde el norte, hacia el norte está el desierto de Atacama, un poco más al norte, cuando uno sale de esto que nosotros pintamos en verde para mostrar un poco lo angosto que es el valle, si uno sigue subiendo hacia el norte, es un desierto, y si uno baja hacia el sur, vuelve a entrar a un desierto. Es un pequeño santuario, es como si fuera un gran oasis. Un oasis, correcto. Entonces, ¿A qué altura están ahí, Tomás? Porque veo que aquí dice Aconcagua Alto, que está un poquito separado, digamos, de la parte verde del valle. ¿A qué altura están ustedes ahí? En metros sobre nivel del mar, la zona, por ejemplo, donde dice Max 1, la casona, la bodega, está a cerca de 600 metros de altura, entre 600 y 650 metros de altura sobre el nivel del mar. En el campo de Aconcagua Costa, para que se hagan una idea, solo 67 kilómetros, está a 150 kilómetros sobre el nivel del mar. Entonces esa subida es bastante importante. En solo 67 kilómetros subimos más de 600 kilómetros. Bueno, 500 kilómetros. Sí. No lo había visto. Aquí está en la parte inferior. No kilómetros, metros sobre el nivel del mar. Pero es bien interesante lo que se da, pero el efecto, más que por altura, diría yo, es este efecto de la brisa fría. Ese es el gran efecto, a diferencia de lo que pasa en la zona de Mendoza, que lo que han hecho también es fantástico, de ir acercándose hacia la cordillera para buscar este efecto de frío. En general, si uno mira las grandes regiones de vino del mundo, más que suficiente temperatura para madurar, buscan un efecto de frío para mantener lo que les decía yo, la acidez, el color y el aroma. Eso es lo más importante. Pero lo interesante de este mapa también es que si ustedes ven esos puntos, cada uno de esos puntos rojos es uno de nuestros viñedos.
Entonces, lo interesante es que a lo largo de estos 150 años nosotros hemos ido buscando los distintos rincones, cuáles son las mejores regiones del Valle de Aconcagua que expresen lo mejor, ¿cierto? Que nos den esta diversidad de componentes y muestren realmente la expresión de un valle, ¿cierto? Si uno compara, por ejemplo, Errázuriz con otras de las grandes viñas de Chile, eso es algo súper característico. Nosotros hemos ido como ampliando o desarrollando nuestro expertise en un valle. En cambio, muchas de las otras bodegas, que no es mejor ni peor, es solamente distinto, es otro approach, es otro acercamiento o entendimiento, aprovechan las distintas características de los valles que tiene Chile, que tiene gran diversidad de valles. Por ejemplo, muchas de las bodegas buscan sus mejores Chardonnay en el Valle de Limarí, que es excelente valle. Otros pueden ir a buscar su Pinot Noir a la zona de Lleida, por ejemplo, de San Antonio, que es un increíble valle para Pinot Noir. El Cabernet Sauvignon del Maipo, que es un increíble valle para Cabernet Sauvignon. Y así, el Carmener en general de Colchagua o de Apalta, también un increíble valle. Nosotros no hacemos eso. Nosotros hemos buscado y desarrollado nuestro expertise para buscar el rincón de Aconcagua que exprese la mejor versión de cada una de esas variedades. Y eso creo yo que es súper destacado. Ahora, por ejemplo, nosotros vamos a probar el Merlot, y eso es algo que yo creo súper honesto de nosotros. Hay variedades que nosotros seguimos explorando y entendiendo. Y para nosotros el Merlot, por ejemplo, es uno de los grandes desafíos que hasta el día de hoy tenemos, y realmente investigamos de eso. Por ahora el Merlot, por ejemplo, viene de un campo que tenemos, un pequeño campo que tenemos en Maipo, que está muy cerca de Viñedo de Chadwick. Y creemos que el Merlot de ese lugar es de mejor calidad que lo que nosotros hemos conseguido en Aconcagua. Pero todo el resto de las variedades vienen de Aconcagua. Y eso es algo súper interesante de lo que hacemos, y es en lo que invertimos gran parte de nuestra energía. Nosotros tenemos el 100% de nuestro Chardonnay está en Aconcagua Costa, en un campo maravilloso, tiene 238 hectáreas, y es que es donde proviene nuestro vino Las Pizarras Chardonnay, que fue el primer blanco, es uno de los blancos más reconocidos de Chile, si no el más reconocido de Chile. Fue el primer blanco que en alguna revista o crítico internacional fuera reconocido con mayor puntaje que todos los tintos de Chile de esa misma revista, de ese mismo año, ¿cierto? Y fue el primero en hacerlo, y ya ha pasado varias veces que este mismo vino ha salido con reconocimientos más altos que el resto de los tintos en Chile. Que eso, de nuevo, es algo muy único en Chile. Chile es un país sobre todo reconocido por los tintos, pero la verdad es que tenemos potencial para ser grandes blancos, sobre todo Chardonnay, creo yo. ¿Y se puede ubicar aquí en el mapa, no? Sí, está en esa zona en ese punto donde dice Aconcagua Costa. Okay. Ese punto rojo es nuestro campo que se llama Manzanar, que está en Aconcagua Costa, a solo 12 kilómetros del mar. Ok. O sea que definitivamente es mejor tierras cerca de la costa y suelos no muy altos, ¿verdad? Claro, para el Chardonnay. Y lo interesante de esto es que si ustedes pueden ver la zona verde desde que entra la brisa, como la entrada de la brisa hacia el continente, o sea, hacia Chile, en esta zona es muy angosta, y eso hace que toda la humedad que viene del mar, o sea, toda la nube, la niebla que viene, se condensa en esta zona de Aconcagua Costa y genera una capa muy intensa de nube que reduce la radiación, ¿cierto? Protege, es una capa de nubes que mantiene la uva con menos horas de radiación, menos horas de luz, y eso hace que la uva, al estar menos expuesta a luz, genera dos cosas. Uno, que libera menos aromas, entonces es más que ser un perfil más tropical y muy maduro y muy expresivo,
es un Chardonnay más delicado, más elegante, muy, muy austero y discreto, que creo yo que es genial. Pero además, al recibir menos radiación, menos luz, se calienta menos. Entonces la uva, de nuevo, preserva mucha más acidez. Entonces, le da un perfil muy jugoso, muy vibrante de acidez a este Chardonnay. Y además le da un gran potencial de guarda. O sea, nosotros ya de ese mismo, las pizarras Chardonnay que les decía yo, tenemos 10 cosechas y se prueban increíble. O sea, es un vino que puede guardarse por más de 10 años. Sensacional, creo yo. Max tiene, ¿verdad, Chardonnay? Tiene un Chardonnay de esta misma zona que es también un gran vino. Pero ese mismo efecto que me comentás también generaría más lluvias en esa zona, ¿no? No necesariamente, sí, más lluvias que la zona de Max 1, o sea, más lluvias que el interior, pero no es una zona... a ver, Chile en general no es un país muy lluvioso. En la zona centro, obviamente hacia el sur es más lluvioso, pero Chile tiene un clima muy mediterráneo, es decir, muy marcado en las estaciones. Eso quiere decir que nuestra estación lluviosa es en otoño y en invierno, y es muy concentrada ahí, sobre todo en invierno. Y nosotros dejamos de tener lluvias y podemos no tener ninguna lluvia desde septiembre hasta junio. O sea, es decir, tenemos 8 meses de temporada seca, que es justo la primavera y el verano. Es decir, la uva crece y madura en una temporada seca. Y eso es súper bueno. Bueno, por eso tenemos que regar también. Pero el ambiente es tan seco que es perfecto para que la uva, no solo la uva, la fruta en general, por eso Chile se destaca tanto por la fruta, por la calidad de la fruta, es porque la temporada es muy sana para la fruta. La fruta no se pudre por humedad, ¿cierto? Entonces eso nos da todo el tiempo que el enólogo quiera para madurar en un lugar muy sano. Tenemos muy poca presión de enfermedades. Eso es muy bueno. No podemos ignorar, Tomás, que estamos en una época de cambio climático, que de un pronto a otro puede cambiar radicalmente esos microclimas del valle. ¿Cómo están preparados ustedes para eso? Para poder enfrentarse a esos cambios radicales entre una vendimia y la otra y poder mantener la esencia de la línea en cada uno de sus cepas. Yo creo que es una pregunta súper relevante hoy en día. Primero es importante entender que el clima siempre ha cambiado. Siempre. No es ahora estamos en un cambio muy acelerado, muy dramático y errático. Entonces, efectivamente, es una pregunta clave, es una pregunta súper relevante hoy en día. Para nada quiero desconocer que haya un cambio climático. Hay que afrontarlo y de hecho, ese es principalmente el concepto por el que nosotros buscamos siempre desafiarnos en la sustentabilidad. O sea, estamos este año construyendo una planta solar que va a abastecer el 100% de la energía de nuestra bodega. O sea, estamos muy enfocados en eso. Y cómo nosotros abordamos un poco este cambio climático que en Chile es súper importante. O sea, genera mucha menor cantidad de lluvia, años muy diversos de uno a otro, o sea, años muy fríos, muy cálidos, es súper difícil. Ahora, nosotros, una de las grandes bondades de Aconcagua es que tiene mucha agua subterránea. Gracias a la cordillera de los Andes, uno hace un pozo de 8 metros, que es nada. O sea, en otros sectores de Chile tienes que hacer pozos de 250 metros o más para poder encontrar agua, a pocos kilómetros de donde estamos. El Valle de Aconcagua en particular tiene mucha agua subterránea. Entonces, todavía a pesar de que llueva menos, tenemos buen abastecimiento de agua por ahora. Pero ¿qué es lo que nosotros hacemos para lograr esta consistencia? Es precisión. Nosotros tenemos, por ejemplo, distintos sectores de riego, sensores de humedad
en las distintas profundidades, en los distintos viñedos que tenemos. Entonces entendemos la disponibilidad de agua, o sea, cómo la planta se va a enfrentar a este estrés, ya sea más seco, más húmedo, más caluroso, más frío, desde antes de que pase. Es decir, nosotros decimos, ok, viene una semana más cálida, pero vemos minuto a minuto la cantidad de agua que tiene disponible la planta, ¿cierto? Que suena obvio, pero no es tan común. Es mucho más común medir el estrés de la planta, es decir, qué tan difícil le está saliendo a la planta ahora, en este minuto, qué tan estresada está la planta. Pero para nosotros eso ya es tarde, porque si yo me pongo a regar en ese minuto, me voy a demorar 10 horas o más, 12, 15, 16 horas en llegar con agua al lugar en donde la planta está absorbiendo esa agua. Y eso ya son 16 horas de mucho estrés. Entonces nosotros buscamos anteponernos a eso. Eso es una cosa. Y lo otro, obviamente, es cómo uno se adapta en el manejo del viñedo. Es decir, años más cálidos tendemos a dejar un poquito más de hojas para que protejan de la radiación tan intensa a la uva. Años más fríos buscamos no sobreexponer a la uva, pero sí dejar menos capas de hojas, ¿cierto? Que haya más luz indirecta. Años más cálidos podemos cosechar más temprano, y años más fríos podemos buscar cosechar un poquito más tarde, para buscar el perfil y la expresión de la uva y el vino, ¿cierto? No cosechamos por matemáticas, ¿cierto? No decimos, hoy es 11 de febrero, entonces toca cosechar este cuartel. Nunca es así, por lo menos no en Errázuriz. Y en muchas otras viñas que yo conozco no es así. Se prueba la uva y yo estoy buscando el mejor perfil y es como ya, cosechemos en este minuto. Para buscar esta consistencia, ¿cierto? Eso también es súper importante.